Tanchur. Oye, también nos encanta Darío Quiroga, que está con nosotros, analista político. Darío, un gusto tenerte aquí en el Buenos Días a todos. Me encanta que nos acompañes. Bueno, analicemos un poquito lo que dijo el presidente de la República y este cambio de gabinete. Primero, saber tu opinión del cambio de gabinete. Perdón. Pero Hola, por favor, Darío. pero por favor. Qué gusto ver. Somos panas. Iban saliendo la silla, nos reíamos el viernes pasado con Eduardo. Las especulaciones iban cayendo. Una ministra se cae, al parecer, una supuesta ministra que iba a asumir por los tweets. ¿Qué te pareció este cambio de gabinete? Ustedes le preguntaron, creo que le preguntó Simón, y él respondió que no, que nada que ver, que nunca hubo duda. Al presidente de la República. Sí. ¿Ustedes le creen? Es que es evidente que hay una entrada de fuerzas de la exconcertación. El PPD particularmente... ¿Qué va a decir? O sea, ¿ustedes creen que había 7 sillas, después alguien sacó, quedaron 6, y después cuando yo entré a la prensa quedaron 5, y no era solamente que queríamos dejar la carpeta al lado? No, ¿cierto? Claro. Es así, y es así siempre, y eso no hay que Funciona así resentirlo. siempre. Funciona así la política, funcionaban los cambios de gabinete con Piñera. Ahora es más exacerbado. El tema es que siempre aquí hay que pensar en la lógica de tus propios liderazgos y cuáles son tus fortalezas y debilidades. Y entonces a veces una misma cosa que para alguien ya una champonada chica, se comenta, se tuitea, en otro caso te golpea la línea de flotación. Y yo creo que este gobierno, por su juventud, por su inexperiencia, por todos esos condicionantes, que también pueden ser, son elementos positivos o negativos, pero ahí les golpea negativamente. Entonces terminamos, efectivamente, y uno terminó tuiteando, yo también, hablando de la silla, porque además, por ejemplo, la gente que es más cercana al gobierno, en mi caso yo voté por este presidente, pero uno no puede dejar de decir como analista serio que es vergonzoso, una cosa que es muy menor, pero sigue siendo vergonzosa, que es que cuando ya hacen pasar a toda la prensa después del retraso habitual, llegan y en ese minuto sacan de 6 sillas a 5. Y da para el chiste y se pierde el fondo de lo que podría ser un cambio de gabinete. Y eso es una cosa bien crítica de este gobierno y a veces del presidente. Ahora, es verdad, yo creo que hay que tratar de ser como empático. Debe ser muy difícil conseguirse a la gente, el elenco, porque además ahora tendrían que revisar todo. Mira lo que sucedió con la que era potencial canciller, que ella había hecho un comentario que eso le podía quitar el piso para su gestión. Entonces, es gente que está vinculada a política, que opina habitualmente política, que tiene su punto de vista, y ese punto de vista a veces te puede amarrar para aceptar o no un cargo como este. Ahora, yo me quedo con esto que decía el presidente sobre que es un poco mucha especulación de la prensa, ¿no? Y que estas cosas se deciden. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas saliente dice que su salida se definió un poquito rato antes. A confesión de parte, relevo de pruebas. O sea, el tema del cambio de las sillas evidentemente sí tuvo que ver con el cambio de gabinete. Yo creo que, mira, en esto lo hemos conversado en otras oportunidades también con Eduardo, lo conversamos acá ahora. Esto tiene que ver con un fenómeno muy profundo, que es lo que hemos llamado la telepolítica. O sea, hoy en día la política cada vez más funciona como si fuera una especie como de reality. Mira, fíjate este cambio de gabinete. Tuvo que ver con eso, hasta último minuto. ¿Cuál era la tensión? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos entran? No era ni siquiera el giro. Es una discusión después. Es una discusión que sale en el cuerpo del Mercurio, que sale en el análisis de la tercera, en el ex-ante. Es una discusión que a la mayoría de la gente que nos está viendo probablemente no le interesa. Finalmente lo que capta la atención son los pequeños símbolos. Y ahí en eso, en esta lógica de reality, de hecho es bien reality. O sea, había amenazados por convivencia, había amenazados por talento, algunos se fueron, fue así. Mira, piénsate, Sorprendió que no se fuera el ministro de Educación, por ejemplo. El ministro de Educación estaba amenazado por convivencia, ¿sí o no? Sí. Ya, amenazado por convivencia. ¿Por qué? Porque efectivamente se había agarrado con la diputada. Sin embargo, en estas cosas locas de la política, Ávila iba a salir, estaba claro que iba a salir. ¿Y qué lo salvó? La discusión con la diputada, fíjate. Porque fue tal el impacto, esa diputada después no fue a votar y faltó un voto para aprobar iniciar la reforma tributaria, y por lo tanto era evidente, yo lo dije en una columna, que en ese contexto ya el presidente no podía sacarla, porque si no la señal que daba era cualquiera dice, no, este me miró feo y lo tengo que sacar. Eso, mira la cosa contradictoria, es de reality. Eso al final del día lo salvó, ¿crees tú? Claro, y esa, o sea, fíjate María Luisa, esto no es culpa del gobierno, esto tiene que ver con la realidad que hemos construido. Esa es el tipo de política del cual estamos hablando, un verdadero reality. Y eso no deja de ser compleja para todos, para los que gobiernan, que hoy día son estos y mañana serán otros. Darío, dale. No, es que, Tú, yo. Sobre lo mismo, que se ha hablado mucho de la atomización de la política, la cantidad de movimientos, partidos que han podido ingresar al juego de la política, y que eso, a juicio de algunos, hace ingobernable el ejercicio de la política, porque todos pujan para distintos lugares y no se logran los grandes acuerdos, que es una cuestión que se aplaudía siempre el sistema binominal. Eran dos bloques, claro, que tenían sus críticas también.
¿Tú le das validez a ese punto que está tan atomizado hoy día la política que cuesta gobernar? Sí, pero lo que pasa es que es contradictorio, porque en el fondo es como que criticamos las cocinas. O sea, hay un problema que no es solo de la política, es de la sociedad chilena. Yo en esto a veces soy poco popular, pero la gente que nos está viendo también todos tenemos que hacernos cargo. Uno tiene las autoridades, los sistemas que muchas veces se merece. Hemos sido una sociedad súper contradictoria. Hace 3 años atrás dijimos con gran fuerza otra constitución nueva, no, y nada de mixta, ni uno, pura gente de la calle, gente común. Tuvimos el proceso, dijimos no, rechazamos completamente. Ahora en realidad yo creo que cuesta establecer qué es lo que realmente quiere la ciudadanía. Y probablemente sean cosas contradictorias. Entonces, la atomización de la política, que ya no haya solamente 2 grandes bloques que ejerzan el poder casi como si fuera un reino, como si fuera una monarquía, como con reglas súper claras, no escritas, que se respetan, hoy en día eso ya no es así, porque nosotros no somos así, porque nosotros con esto mandamos, porque nosotros no necesitamos venir a la tele para ponernos a transmitir todos los días. Y si de repente a la gente le empieza a gustar y yo empiezo a ser entonces más beligerante y más gente me ve... Pero ahí ¿dónde quedan las convicciones? Porque, o sea, tú me estás diciendo entonces que en política no hay convicciones y que la gente llega a gobernar con ciertas ideas y después, según lo que quiera la ciudadanía, va cambiando. Las convicciones cotizan a la baja. O sea, indudablemente. Es cosa de ver, digamos... Y fíjate que yo creo que no hay que resentirlo. Mira, tú le preguntabas... Te decía fuera de cámara, me encantó la primera pregunta porque al tiro incomodaste al presidente con el tema de la concertación y además lo preguntaste de una manera, no te voy a parafrasear, que en el fondo fue como así, justamente como muy desde el sentido común. Entonces, es cierto, si no pueden dejar de negarlo, si el gobierno, con los cambios que hubo ahora, más que de ministros, de subsecretarios, lo que hace es regularizar una situación un poquito más que ya venía en la debacle del gobierno, que fue básicamente el 4 de septiembre, el triunfo del rechazo. Entonces, cuando a los 6 meses la razón, el leitmotiv por el cual tú llegas al gobierno se cae, es súper difícil cómo proyectáis los siguientes 3 años y medio. Y ahora lo que se hizo fue una cosa obvia, natural, insisto. Perdón, entonces tú me estás diciendo que el presidente a un año de gobierno ya renunció a su proyecto de gobierno. Yo diría que sí, fíjate. O sea, dime, ¿cuál es el proyecto de gobierno del presidente? Bueno, es muy amplio, pero en el fondo ahora tú dices... deja sus convicciones, no pudo, ¿crees tú, llevar a cabo entonces o para adelante y empieza a gobernar más con las ideas de la exconcertación? Lo que pasa es que yo creo que, bueno, la exconcertación también todo va mutando, pero el proyecto de gobierno, la coalición, el elenco, el cambio generacional que venía el 11 de marzo del año pasado, el 4 de septiembre se trunca de manera categórica, al menos en este gobierno. Y lo que están haciendo, y lo entiendo, suena un poco triste, salvar los muebles, pero podríamos decir más bien tener mucha flexibilidad, y cuando uno tiene extrema flexibilidad, evidentemente las bases programáticas se van bajando. Pero insisto, no es solo un tema del gobierno. ¿Quién podría hoy en día sostener ciertos principios así muy duros, muy duros? Evelyn Matei ahora sale con Panchito Saavedra y ahora le gusta el matrimonio igualitario. Bueno, también porque Evelyn Matei quiere ser presidenta. Lo que quiero decir es que es un fenómeno de época y no solamente de una coalición particular. Y eso tiene mucho que ver con que en política lo que importan son las emociones, la conexión. Mira, solo déjame decirte una cosa. Yo miré atentamente la entrevista recién, me encantó todo lo que hicieron. ¿Cuál fue el mejor momento de la entrevista al presidente Boric? Me voy a responder. La entrada. La entrada fue magnífica porque nos sorprendió. Estaba Simón en la cocina. Claro. Y entonces como que él como que iba a hacer el juego, como que iba a entrar y uno entendía que no iba a entrar porque él lo iba a esperar sentado, vamos a hacer un corte comercial, lo vemos con el presidente. No, pues entró. Y saludó afectuosamente, sabía que ahí el asesor, que el cocinero, no sé cuál es su función, los mellizos, el nombre. Después el resto está de más, voy a decirlo así para la gente, sí, claro. Porque ahí ya me desenganché. En asesoría política, yo trabajo en asesoría comunicacional, y no invento mío, esos grandes tipos han dicho que en realidad cuando uno ve una entrevista de un político, un presidente, ponla en mute. Lo importante es lo actitudinal. Y entonces, por ejemplo, ahí el presidente, sus mejores momentos son esos. Eso es fantástico por una parte, es problemática por otra.
porque también se gobierna. Claro, cuando sale a saludar afuera de la Moneda con sus ministros, estamos repitiendo ese momento en que él entra a la cocina y saluda. Y es sumamente interesante esto que planteas tú, Darío, porque, claro, finalmente a veces no es lo que dices, sino que es cómo lo dices. El presidente Boric probablemente los mejores momentos es cuando se sale de libreto, cuando toma a los niños. El día que se presentaba la ley TEA había un niño. Quizás para otro mandatario hubiera sido, oh, qué nervio este niño que anda por acá, él lo incorpora. Y respecto a esto que mencionabas tú de que a veces hay que optar por el pragmatismo, pasó en el gobierno anterior también, y una de las críticas que le hacían a Sebastián Piñera, yo voté por este señor porque pensaba así, y termina actuando de esta otra manera. Con el presidente Gabriel Boric probablemente lo mismo. Ayer en la tercera había una nota bastante extensa donde se mencionaba que él le había hecho a su ministro, ok, pensemos menos desde lo ideológico, más desde lo pragmático. Claro. Entonces, eso que a los sectores más ideologizados les molesta mucho, y en el mundo del presidente Boric hay sectores que están muy ideologizados y que evidentemente los confronta, pero la práctica es lo que le permite eventualmente heredar un segundo gobierno, porque son los resultados por los que finalmente a la gente la van a medir, ¿o no, Darío Quiroga? Sí, claro, lo que pasa es que tú haces una pregunta grande pensando casi como digamos, en la sucesión. Yo creo que eso, o sea... Lo dijo el presidente el otro día, dijo, sí, no porque vaya a cambiar la Constitución para yo presentarme o no, sino que este es un proyecto de largo aliento. O sea, es un proyecto de largo aliento porque uno siempre tiene la expectativa de poder estar, pero eso hoy en día es algo bastante irreal. Y no solamente un fenómeno en Chile, un fenómeno supermundial. Si tú analizáis, por ejemplo, analiza las últimas elecciones en Latinoamérica, las últimas elecciones presidenciales. En general ganaron las oposiciones, independientes eran de derecha, izquierda, no sé qué. Suele pasar eso, y eso por eso yo digo, también interpelo a la ciudadanía en su casa. Si somos contradictorios, lo comentaban ustedes, el tema que asume un presidente, citando a Copano, y al tiro al día siguiente son como los autos. ¿Ah? Los presidentes son como los autos. Los sacáis de la automotora. Por lo menos los últimos, claro. Te devaluáis 30, 40% porque lo sacaste de la automotora. Y eso es problemático. Bachelet 2, el gobierno de Bachelet 2, se acabó 6 de febrero, creo que fue cuando salió la primera nota de la que pasa con el tema de su hijo Sebastián Dávalos. Ese día se acabó. No es que dejó de ser presidente, pasaron cosas. Entiende. Pero el poder, que es una cosa muy compleja, distinta solo de la política y de los cargos formales, se diluye. Sebastián Piñera, el 18 de octubre de 2019, se acabó. Gobernar también, entre comillas. Y Boric es noticia en desarrollo, por cierto, y le deseamos lo mejor que avance su gobierno. Pero del 4 de septiembre no se ha podido recuperar, porque había una promesa ahí, no es su culpa, pero se perdió. Entonces ya no tiene esa energía. Y lo que ha hecho ahora, yo creo, es un primer acomodo. Insisto que lo de los ministros me parece secundario, un cambio muy irrelevante. En la subsecretaría, básicamente lo que hizo, para que lo sepa la gente en su casa, cambió la correlación de fuerza y ahora entró más gente del PPD, el Partido Socialista, y disminuyeron los del Frente Amplio y Partido Comunista. Entonces ahora estamos más equiparados. Pero no va a ser un gobierno reformista como se creía en un inicio. Salvo que sean capaces, fíjate, tienen una oportunidad. En una de esas, hay una oportunidad en estabilidad. En una de esas, se la empiezan a creer todos juntos, un arco amplio que vaya desde el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, hasta vastos sectores de la ex concertación, a nueva mayoría, qué sé yo, Partido Liberal incluso. En una de esas hasta la DC se entusiasma y de repente arman una cosa nueva. Ahora, hasta ahora, cada uno está tratando de salvar la plata. Por eso van en 2 listas separadas para las elecciones el 7 de mayo. Sí, pero muy loco eso. Bueno. Cuando uno esperaría que ahí haya una conversación mayor de acuerdos, vayan en listas separadas, lo que algunos han considerado que es pegarse un balazo en el pecho. No, porque el gobierno cotiza a la baja. Entonces, cuando cotiza a la baja... Nadie quiere aparecer en la foto. No, pero si esto es... Es verdad, sobre todo en los últimos años. Perdón, en las últimas campañas todos los candidatos le sacaron el logo de sus partidos políticos a sus afiches. ¿Y por qué? Porque los partidos políticos son vistos como parte del ya problema. No es sexy, como decía un candidato por ahí. No. Ya no es sexy. Pero Darío, por ejemplo, el fin de semana venían un montón de análisis porque se cumplió el primer año de gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero... ¿qué crees tú? Porque hay algunos que tenían la teoría y decían, si el presidente no logra controlar y contener la delincuencia, la inseguridad en las calles, esa va a ser la peor piedra de tope. El resto es música y prácticamente no va a poder gobernar. Para ti, ¿cuáles son los puntos centrales y si opinas que este análisis es certero? Mira, sí, absolutamente. Analicemos, ligándolo con eso, hay también buenas noticias que deja el cambio de gabinete, y a veces en política, esto es lo raro, las buenas noticias es lo que no es noticia. Por ejemplo, no hubo debate en los días antes, ni cuando se hizo el cambio de gabinete, con que no hubiera cambios en el equipo político. No mayormente, algunos dicen, no, pero en realidad no hubo nada, nadie estaba mayormente en riesgo. Por lo tanto, el equipo político no se tocó, y eso estuvo bien. Y ahora voy al tema de seguridad, y con mayor razón en el Ministerio del Interior.
nadie cuestionó, que es donde está radicado, evidentemente, nadie cuestionó y de hecho ese equipo como que ya tiene cierto fiato, uno lo empieza a ver, está como que justamente está arriba de la línea de flotación. Entonces, creo que viene el momento de que despliegue una agenda interesante, intensa, que haga rápidamente las concesiones. Yo creo que en eso ya aprendieron, es decir, si se necesita avanzar en mayor control de las policías, etcétera, tiene que avanzar en esa dirección porque la ciudadanía, a uno le guste o no, desde el punto de vista ideológico, lo está pidiendo. Pero, y el pero relevante, como en materia de seguridad haces el guión conocido, pero como también, porque por algo estás en una posición política, una mirada, construyes también una estrategia paralela de trabajo de temas preventivos, de cómo tú vas a las raíces profundas del problema y logras sumar. Entonces, yo creo que hay una oportunidad, insisto, porque tiene un equipo ya afiatado en Interior, no es poco, hace 6 meses no era poco, y por lo tanto ahora debiera desplegar la agenda de seguridad con mayor intensidad, pero de verdad, sin caer solo en más carabineros, más alarma, es más profundo que eso, y ahí yo esperaría política interesante de trabajo Fíjate que, mira, yo estoy participando en una cosa que no la voy a contar porque pues no sería una patudez, un encuentro de seguridad, lo voy a contar, un encuentro de seguridad que se va a hacer el 22 y el 23 de marzo en Antofagasta. Y el lema que está convocando esto es de la inseguridad a la convivencia. ¿Y tú sabes por qué? Porque el paradigma desde el cual estamos los organizadores, vienen expertos internacionales trabajando, es que lo contrario de inseguridad, mira lo que voy a decir, no es seguridad. Lo contrario de inseguridad es convivencia. Cuando tú eres capaz de construir a nivel social en la comunidad lazos de convivencia, avanzas en ir derrotando la inseguridad. Pero hoy en día, ¿en qué estamos? Encerrados en nuestras casas. Solo revisamos los grupos de WhatsApp del barrio para ver más cámaras de vigilancia que nos dicen, no, y va pasando alguien. Sí, claro. Ya ni siquiera es un delito, va pasando alguien, ha pasado 3 veces, les voy a mandar el video. Y eso nos genera una sensación de inseguridad terrible, cotidiana, la gente lo vive en su casa. Bueno, ¿cómo uno soluciona eso? Por supuesto con más carabineros, por supuesto con mucha agenda clásica, pero no lo vas a solucionar porque necesitaría un carabinero punto fijo en cada esquina. Y lo que nosotros necesitamos es generar convivencia. Bueno, la convivencia no es una cosa que emerge del cielo porque sí, porque nos pusimos más buena onda. Hay políticas públicas, foco en cultura, foco en educación, foco en proyectos sociales que logran avanzar.